Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de WAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en Informativo WAP. Soy Laura Montiel y le damos la más cordial bienvenida esta noche a un programa especial en el que hablaremos de comunicación responsable. Muchas gracias si nos ve por el 18.1 o 118 de Megacable y también gracias si nos ve en directo a través de nuestras redes sociales @TVBUAP o si nos acompaña a través de la app TVBUAP o también a través del sitio tv.buap.mx. Es un gusto saludarle. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos. Bienvenidos. Esta noche tenemos un programa especial dedicado a una línea de investigación que se profundiza desde las aulas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde donde se trabaja y propone una matriz, modelo o esquema para su comprensión y medios de verificación, la comunicación responsable. Damos la bienvenida esta noche a la doctora Hilda Gabriela Hernández Flores, coordinadora de comunicación del posgrado y modalidades alternativas de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UAP, líder del cuerpo académico en comunicación responsable de la UAP. Bienvenida, doctora, gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas noches. Un gusto estar por acá y con tu audiencia. La verdad es que platicar de nuestras líneas de investigación y lo que sucede en nuestras aulas y que compartimos entre investigadores y con nuestros estudiantes siempre es un placer. Gracias. Siempre será un placer y sobre todo en esta ocasión entender precisamente este término que surge desde nuestra institución. También damos la bienvenida a la doctora Paola Eunice Rivera Salas, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Casa de Estudios, miembro del cuerpo académico en comunicación responsable de la UAP y bienvenida como siempre, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Laura, un gusto poder tener. Muchas gracias, un gusto poder tener la oportunidad de compartir con ustedes esta línea de investigación y sobre todo los productos que estamos generando a partir de. Exactamente. Y también gracias a la licenciada Ruth Scarlett Robles Ábalos, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP y miembro colaborador del Cuerpo Académico en Comunicación Responsable de la UAP. Muchas gracias, Scarlett, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y pues gracias por venir esta noche a Informativo UAP. Pareciera entonces que los descubrimientos son exclusivos de las ciencias exactas y que en humanidades pues ya todo está dicho, pero el término de comunicación responsable se posiciona como una línea de investigación, como alternativa de salida de muchas problemáticas en diferentes ámbitos. Pero pues vamos por el principio, doctoras, gracias por estar aquí, vamos por el principio. ¿Qué antecedentes hay en este término de comunicación responsable? Mira, en la realidad la perspectiva en comunicación responsable, por eso me gustaría aclarar, es una perspectiva y no es una teoría. Precisamente es una perspectiva porque surge a partir del desarrollo que se está haciendo más o menos reciente, ¿no?, de este término y de este trabajo teórico y su análisis en diferentes casos. Las teorías ya son situaciones probadas, ¿no?, a lo largo de un tiempo dado, y las perspectivas siempre son situaciones en desarrollo, que todos aportamos para el crecimiento de ella y la aportación en diferentes campos. En este caso, los primeros que hablaron de comunicación responsable o del término fueron Jackson y Pitcher en 1996. Ellos acuñan un libro, que es como la Biblia para nosotros, que se llama específicamente Responsible Communication. Y a partir de ese libro, ellos empiezan a considerar cómo la ética y la responsabilidad como un valor son importantísimos para hacer comunicación, ¿no? Y con ello y ese desarrollo de ese libro que marca la pauta o la apertura como a este término y a este desarrollo, de Andrés y González en 2012 publican también un libro que efectivamente nos habla del diálogo entre las organizaciones, las instituciones y los públicos, y posteriormente Aznar
en más o menos 1999, genera otro libro que además tenemos el gusto de tener en nuestras bibliotecas, ¿no? Tan completas en la UAP, ¿no? Precisamente sobre la relación de comunicación responsable y los medios. Este está centrado mucho en la parte mediática. Y finalmente hay otro libro de Granat Ramos y et al, ¿no? Otros autores que hablan sobre la comunicación responsable, aunque este último varía mucho sobre la cuestión de la responsabilidad social. Sí quisiéramos aclarar que nuestra línea de investigación no es una línea de investigación en responsabilidad social. La responsabilidad social tiene sus propios propósitos, ¿no? En nuestro caso, la comunicación responsable es precisamente una propuesta, un análisis del propio proceso de comunicación entre emisores y receptores para hacer una comunicación más sustentable, más efectiva, más productiva. Exactamente. En este sentido, valdría la pena establecer realmente qué es lo que debemos entender cuando hablamos de comunicación responsable, doctora Paula. Bueno, este estilo de comunicación o esta rama de la comunicación que estamos tratando de abrir, hay que decir que tiene su base en hacer primero que nada una reflexión sobre lo que está pasando en la comunicación, en una dirección en donde de repente tenemos que ser pues muy conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos, a quién lo decimos, esta interacción que genera el proceso comunicativo. De ahí parte un poco la idea de la comunicación responsable, ¿no? Porque parte de lo que nos cuestionamos es que si comunicamos, en realidad no deberíamos de ser responsables de inicio de lo que decimos. Pero no necesariamente es así. Exacto. ¿Qué ejemplo podríamos citar para entender esto, doctor? Bueno, mira, una de las cosas más recientes definitivamente son las fake news y la desinformación que tenemos hoy en día, ¿no? Mucha gente retuitea, comparte, da mucha información que ni siquiera verifica, ¿no? Entonces tendríamos que ser en realidad empáticos, honestos, congruentes, consistentes con este discurso, pero antes que nada tener mucha claridad de quién es esa fuente, si es cierto lo que se dice, si está fundamentado, ¿no? Y desafortunadamente, insisto, con todo este va y bien en soportes digitales sobre todo, ¿no? Y bueno, ahora también les ha pasado también a los medios de comunicación, vemos que no es así, hay una falta de verificación de datos. Entonces, de ahí que estamos tratando de poner una perspectiva donde sí buscamos esta honestidad, esta congruencia, ¿no? Entre quién es el emisor y sus receptores, ¿no? Generar también estos espacios a través de la empatía, ¿no? Y lo que llamamos también una reputación mediática, ¿no? Porque al final lo que yo digo pues genera credibilidad de mí hacia ti y hacia el público y viceversa, ¿no? Esto también es súper importante. Licenciada, ahí ya estamos entonces hablando de características o rasgos de la comunicación responsable. ¿Cuáles serían esto para irnos entendiendo paso a paso? Desde el cuerpo académico hemos trabajado en enfocar la comunicación responsable a diferentes ámbitos. Entonces, algunos de estos ámbitos tienen sus características particulares, pero podemos ubicar también rasgos generales para la comunicación responsable, entre los que están la honestidad, la empatía, transparencia, la interactividad y la consistencia. Exacto. Ahí, bueno, pues sí, ya hablamos de que, bueno, de pronto conocemos el modelo de comunicación básico, emisor, mensaje, receptor. Pero ahora, ¿cómo es el modelo que proponen desde el cuerpo académico? ¿Cómo sería el modelo de comunicación responsable, Gaby? Bueno, mira, algo importante con base en lo que acaban de decir la doctora Paola y la licenciada Scarlett es que con base en estos rasgos, sí me gustaría antes de comentar el modelo, ¿no? Porque están representados ahí precisamente esos rasgos, es que nosotros llegamos a la determinación de estos rasgos de una investigación que hacemos previa para llegar a esto. Es decir, no llegamos nosotras y dijimos, estos son los rasgos de comunicación responsable, ¿no? Porque no es mágico. Más bien, suenan muy evidentes, ¿no? Pero no es así. Primero hicimos una revisión del estado del arte o el estado de la cuestión, como llamamos los investigadores, que es ver qué se había hecho a lo largo de la historia en antecedentes, como ya mencionamos algunos, y cuáles eran las propuestas que habían hecho estos teóricos que se habían metido en este campo, ¿no? Eso aporta de una manera teórica a esa mirada, pero para poder hablar exactamente de en la práctica cuál era y cómo íbamos a hacer el análisis, lo que hicimos es recurrir a expertos en cada uno de los subcampos de la comunicación, ya fuera comunicación corporativa, comunicación digital, comunicación educativa, etcétera. Como dijo Scarlett hace rato, nosotros tenemos dos elementos muy importantes, uno es rasgo y otro es subcampo. El rasgo
rasgo es como el valor que representa la comunicación responsable, que es esto que decíamos, honestidad, transparencia, etcétera. Cada uno de ellos definidos además de acuerdo a la perspectiva. Es decir, si tú vas a un diccionario y buscas honestidad, pues más o menos te va a decir, ¿no? Pero en este caso la honestidad tiene que ver con que yo puedo comprobar los datos que tú me dices, ¿no? O sea, si tú me dices, soy Laura Montiel y trabajo en la UAP, yo puedo ir a la página de la UAP y confirmar, ¿no? Exacto. Eso no quiere decir que cada vez que alguien me diga algo vamos a ir a confirmarlo, pero entre más yo vea que tú me das datos certeros, ¿no? Honestos, transparentes, tu fidelidad como fuente, ¿no? Y tu legitimidad crece. Por eso, al final, en el modelo, ustedes pueden ver cómo dice que lo que se logra es reputación comunicacional, que eso es lo que buscamos, ¿no? Es decir, que cada quien emita, ya sea una organización, un medio, una figura pública, siempre lo que logren es reputación comunicacional. ¿Cómo? A través de estos rasgos, usando estos rasgos, que además en cada subcampo, el digital, el educativo, el que sea, tiene sus particularidades, ¿no? O sea, si hablamos de comunicación corporativa, pues vamos a estar hablando también de cada uno de los rasgos que tiene como cultura organizacional, filosofía, etcétera. Es muy importante en esos subcampos que nosotros vemos, que también se llaman en algún momento áreas de la comunicación. Eso quiere decir que la perspectiva en comunicación responsable no es una perspectiva que solamente sea para hablar de cuestiones corporativas o solamente para hablar de cuestiones mediáticas. Más bien es aplicable a cualquier área de la comunicación, que es a lo que nosotros llamamos subcampos. En este cuerpo académico hemos ido avanzando en cada una de las áreas, hemos trabajado el corporativo, institucional, hemos trabajado el político y gubernamental, hemos trabajado el digital, el educativo, por supuesto el mediático, ¿no? Hemos trabajado con comunicación pública y figuras públicas. Estamos trabajando últimamente en un proyecto que es comunicación responsable con perspectiva de género. Entonces, el modelo en sí abarca cada uno de estos rasgos que ya mencionamos, plus la aplicación a cada uno de los subcampos que nos permite hacer el análisis. Exacto. De hecho, bueno, todo esto que estamos platicando también lo podemos visualizar. Veíamos una lámina antes de entrar con usted. Todos estos elementos juntos, la manera en cómo se están relacionando exactamente para entender precisamente esto de comunicación responsable. Pero hay varios libros que se han publicado sobre comunicación responsable. De hecho, bueno, han participado dictando conferencias en distintas universidades sobre este tema, pero este libro de comunicación responsable, aproximación teórico-práctica hacia la construcción del campo, nos habla de cómo involucra la comunicación responsable en diferentes, cómo se comunica esto, cómo hay su participación en diferentes ámbitos, como lo mencionabas, el corporativo, el institucional, el digital, educativo. Pero pues veamos paso a paso esto que platicamos. ¿Cómo es la comunicación responsable con perspectiva de género? Y pues, digamos, sobre todo, qué bien que han entrado en este terreno, como lo mencionabas. Bueno, esta comunicación trata de ser honesta y empática, desde luego, desde este discurso de inclusión, y también es flexible y congruente en consistencia con la otredad. Aquí, déjame decirte que hicimos un trabajo muy fuerte de recuperación de opiniones de expertos que tenemos también en nuestra universidad, porque hay que reconocer que aquí hay mucho estudio sobre género, tenemos expertos muy buenos, y tratamos de conjugar sus opiniones para hacer precisamente un bosquejo de lo que necesitamos hablar. Entonces, hay que decir también que nosotros tenemos estos 5 rasgos de los que ya estábamos hablando previamente, pero tenemos subrasgos propios de cada subcampo, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de comunicación educativa que de hablar de comunicación con perspectiva de género. Y nuestros primeros resultados en este momento tienen que ver con la idea de comunicar desde la diversidad, desde la equidad, desde la paridad de género, también un respeto por la otredad, el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, que cada vez ya nos está reglamentando todas las comunicaciones, desde la Organización de Naciones Unidas hasta el periodismo, y desde luego partir de un principio de inclusión, ¿no? Que esto también tiene que ver no solamente con el mensaje palabra a palabra, sino las imágenes que utilizamos, ¿no?, para reforzar ese mensaje, el sonido y todos estos elementos multimedia que a veces estamos integrando en un gran soporte digital y lanzamos, ¿no? Porque no es asociado, insisto, solamente esto de la construcción del mensaje, sino todo lo que implica, ¿no? Entonces, desde ahí tendríamos que hacer esta integración que nos permita precisamente cumplir con estos rasgos, y es precisamente lo que observamos. Y aquí quisiera yo subrayar que
esta perspectiva de género la consideramos más bien transdisciplinaria, ¿no? Sí. Y también la vemos como un eje fundamental dentro de la comunicación, es decir, tendríamos que comunicar sobre comunicación organizacional, de gobierno, pero tendría que estar la perspectiva de género ahí, ¿no? Claro. Eso es fundamental, así como también lo hemos hecho con la comunicación digital, que ese es otro enroque que hemos hecho. Muy importante tener estos puntos clave al momento de la construcción de mensajes. Exacto. Bueno, de hecho, como mencionas, hay diferentes ámbitos en los que se involucra y se estudia la comunicación responsable. Una investigadora más de nuestra casa de estudios, la doctora Melba Navarro Sequeira, investigadora y quien también forma parte de este cuerpo académico en comunicación responsable, ahora secretaria de Igualdad Sustantiva en el gobierno estatal, hizo una investigación sobre comunicación responsable gubernamental y política, y también propone un modelo para la comprensión de la comunicación responsable en este terreno. Así que, bueno, ¿cómo explicar? Mencionamos que hay varias publicaciones de comunicación de responsable, pero podemos ver en pantalla algunas, pero podemos mencionar cómo se trabaja, explicar cómo se trabaja la comunicación responsable en comunicación gubernamental y política. Scarlett, tú nos explicas. Sí. Bueno, en el caso del subcampo de comunicación gubernamental, hay 3 rasgos que son particulares de esta área. Uno de ellos es la participación ciudadana. O sea, todos los actos en los que se involucra un proceso de comunicación de parte del gobierno, se debe buscar que se habiliten espacios de interacción con los ciudadanos. Es decir, que el ciudadano pueda dar retroalimentación, que no sea una especie de imposición de mensajes, sino que se escuche también el papel del ciudadano. Otra sería la legitimidad gubernamental. Esto se consigue respetando los rasgos básicos de la comunicación responsable y también un poco justificando el rol de la figura de autoridad. Y también está el compromiso público y social, que involucra empatía y un conocimiento de las necesidades de la población o el grupo de ciudadanos al que se dirige. Se ha dado el caso de algunas figuras públicas que van a cierto grupo y asumen que su problema es algo que está muy lejano de su realidad. Eso rompe totalmente su legitimidad como figura pública, además de que habla de un desconocimiento de las necesidades de este público en particular. Una de las características de la comunicación responsable es la empatía. Sí, claro. Entonces ahí sí, digamos, una comunicación responsable desde el gobierno como una política, bueno, sí tendría que ser básica, primero sí la empatía y obvio la honestidad y los otros rasgos que hemos platicado, ¿no? Sí, en la construcción del mensaje. Sí, y también el rasgo de participación ciudadana es uno que a mí me parece muy intrínseco de una comunicación gubernamental y sobre todo en una sociedad democrática. Se ha dado el caso en el que se aparenta que hay participación, pero realmente cuando se intenta hacer el ejercicio de interacción se bloquea, ¿no? Por ejemplo, algunas conferencias o algunos otros espacios donde parece ser que el ciudadano tiene voz, pero en realidad no es así, no hay canales para responder a esa comunicación. Exacto, porque también la comunicación responsable busca esa retroalimentación, ¿no? También de manera responsable ahora por parte de quien recibió el mensaje. De hecho, eso sería nuestro rasgo de interactividad. Justo el rasgo de interactividad propone eso, que es el tercero de los rasgos, ¿no? Y precisando un poco esto que han dicho tanto la doctora Paola como la licenciada Scarlett, tiene mucho que ver cómo nosotros concebimos la comunicación responsable, es decir, es una comunicación honesta y congruente, ¿no? Donde todo acto comunicativo que tú haces, ya sea una campaña, una pieza publicitaria, un discurso político, cualquier pieza, como le llamamos nosotros, una pieza comunicativa, finalmente lo que hace es que no es solo el discurso, sino que en la definición de comunicación responsable, cualquier comunicación que tú das va refrendada por acciones o hechos comprometidos, una gestión comprometida. Eso quiere decir que si yo, como estábamos hablando de la parte gubernamental, ¿no?, estoy haciendo una campaña política, estoy buscando que esa ciudadanía de alguna manera sustente, ¿no?, o me dé retroalimentación e interactividad, pero que yo tenga esa gestión comprometida para hacer accionar
o tomar las decisiones correctas en refrendo a eso que estoy comunicando y que estamos haciendo. Entonces, las acciones refrendan, sin duda, la comunicación. Muchas veces cuando nosotros hablamos de comunicación, y como decía la doctora Paola, se queda mucho en el discurso, ¿no? O sea, yo digo, y hablo, ¿no? Y pareciera que digo muchas cosas con sentido, pero el verdadero sentido es como cuando tú lo refrendas a través de la propia acción. Dicen que no hay mejor cosa que el ejemplo. Exacto. Entonces, el ejemplo llama, ¿no? Entonces, si tú dices que vas a hacer algo y te ven a hacerlo, con nuestros estudiantes pasa mucho, ¿no? Yo aplico mucho esta situación de comunicación responsable en el aula, en el sentido de que yo le digo a mi alumno, bueno, pues yo te voy a pedir que tú llegues puntuales porque yo voy a llegar puntual, ¿no? Entonces, si el alumno ve eso, el alumno se siente más comprometido. Entonces, las acciones comprometidas con el proceso de comunicación son lo que refrendan, o yo me atrevería incluso a decir que validan los procesos de comunicación responsable. Exacto, y vaya, sobre esto, de veras que han hecho un gran trabajo. Son muchos ya los libros y los artículos en los que ustedes han participado en la publicación de ellos, involucrando a otros investigadores, por supuesto, no nada más de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sino de otras instituciones educativas a nivel nacional. E incluso han ustedes, como decíamos, participado ofreciendo conferencias, explicando a los alumnos, a los mismos investigadores, cómo es precisamente este modelo y esta aplicación de comunicación responsable. ¿Por dónde han andado? Uy, bueno, aquí y en España y en Portugal hemos tenido la oportunidad de tener injerencia en congresos internacionales, como es el CUICIT, como es el Congreso Latino de Comunicación. Y bueno, a nivel nacional, desde luego, nuestra Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y también la Asociación Mexicana de Investigadores Profesionales de la Comunicación Organizacional, hemos tenido también ahí exposición. Actualmente como Observatorio de Comunicación Responsable, yo siendo la coordinadora de la red de observatorios de medios, tenemos nuestro propio observatorio y estamos colaborando en otro proyecto de observación electoral de lo que viene siendo el proceso de la elección presidencial 2024. Aquí estamos observando, desde luego apoyando a la red de observatorios mediáticos del CONEIC, desde pues, la propia observación de indicadores de periodismo, pero también diseñamos este instrumento pensando en la perspectiva de género y también desde los rasgos propios de la comunicación responsable, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido participaciones en muchos ámbitos, universidades públicas, privadas, y también hay que decir que trabajamos también con personas de otras áreas, de otras organizaciones públicas y privadas. Entonces, sí hemos tratado de darle difusión. Pero sobre todo abonando a lo que dice la doctora Gaby en el sentido de generar esta reputación comunicativa de la propia perspectiva, porque es lo más difícil, colocar estos nuevos conceptos. Y aquí yo quisiera aprovechar el espacio porque, sabes, Laura, mucho de lo que consumimos en términos de ciencia, mucho tiene que ver con lo que jalamos de producción que hacen otras áreas, ¿no? Europa, Estados Unidos, pero de repente como que decimos aquí en Latinoamérica no podemos hacer nada, ¿no? Entonces realmente es ir haciendo estas propuestas y decir, bueno, ahora nosotros queremos plantear esta perspectiva y hemos tratado de hacer investigación, fundamentarla, ir con otros expertos, pues sí, no te digo que ha sido fácil porque sí hemos sido cuestionadas fuertemente, ¿no? Y al final no pasa nada, terminamos ajustando, haciendo otra validación, retomando los comentarios, pero creo que es una gran oportunidad esta la que nos das para poner la perspectiva en un cristal, en una cristalería más grande, ¿no? Claro, y que la puedan ver, ¿no? Es que realmente da mucho orgullo saber que desde nuestra casa de estudios surge esta línea de investigación para todos, o sea, digamos, y toman ahora a la responsabilidad como la alternativa a las crisis que hemos vivido. Ahora, ante toda esta crisis en todos los ámbitos, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? La responsabilidad, cómo tomarla, cómo involucrarla y ahora cómo trabajarla desde la comunicación responsable. Entonces, de verdad que sí, es admirable el trabajo que han hecho con formar un cuerpo académico en nuestra institución y proponer este término de comunicación responsable como línea de investigación en general para beneficio de todos. De verdad que es importante y a la
la cual, bueno, pues hay que darle mucha difusión y también invitar a quienes nos están viendo a que les llamen, las cuestionen, como dice la doctora Paola, las cuestionen, las conozcan y bueno, pues también están ustedes en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de nuestra institución. Ahí, bueno, también reciben ustedes las opiniones a la gente. ¿Dónde más las podemos encontrar? Pues mira, tenemos redes sociales, ¿no? Ustedes nos pueden buscar tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, ¿no? Sí. Que es com-responsable, ¿no? Por ahí estamos. Tenemos todas estas redes sociales. También nos pueden buscar en espacios académicos como academia.edu o en ResearchGate, que son páginas muy comunes de los investigadores. Y yo retomaría esto que dices de Lau, de lo importante y lo orgullosos que nos sentimos de ser pioneras en desarrollar una línea de investigación como esta, una perspectiva como esta, de tener publicados ya, además de muchos artículos, haber dado muchas ponencias, 2 libros, ¿no? Uno el año pasado y otro el que mencionabas al inicio, y sobre todo que picando piedra, como dice Paola, ¿no? Un poco hemos hecho en prueba y error muchas cuestiones de analizar metodologías que sirven precisamente para hacer el análisis. Mucho de lo que nos han cuestionado es, ¿y cómo vas a medir eso, no? Y entonces, bueno, ¿cómo vas a medir eso? Usando diferentes metodologías discursivas, narrativas, de imagen, publicitarias, etcétera, porque casi todo lo que contribuye, que se ha probado en otros campos, nos sirve para analizar el discurso, la narrativa, la imagen, porque estamos hablando no solo de, como decía Paula, ¿no? Podemos hablar de comunicación responsable en fotografía. Sí, claro. ¿Qué está representando y la proyección que tiene? Comunicación responsable en mercadotecnia, cómo se hace el producto, la venta de algo, y podemos hablar hasta de comunicación responsable desde la mirada. Nuestra línea de investigación está centrada en organizaciones, profesiones y medios digitales. Entonces, otra área que a lo mejor en este momento no habíamos hablado es que también nos gusta mucho medir o analizar, por así decirlo, la comunicación responsable de los profesionistas o los profesionales. Es decir, ¿qué tan responsable es un médico con su paciente al hacer comunicación y explicarle que está enfermo? ¿Qué tan responsable es un terapeuta, un psicólogo cuando da terapia? Hay mucho. ¿Qué tan responsable es un director de comunicación? Es que la responsabilidad la debemos adoptar todos en todos los ámbitos. Así es. Podemos ver algunos miembros del cuerpo académico, los tenemos en la siguiente diapositiva, si me la ponen en pantalla antes de despedirnos, porque pues hasta aquí lamentablemente vamos a dejar el tema por hoy. El tiempo, como siempre, nos limita. Gracias, de verdad, gracias por habernos acompañado y seguramente pues habrá muchas dudas y opiniones sobre el tema y de eso, precisamente de eso se trata la comunicación. Así claro que sí. Pues no nos resta de verdad más que agradecerles que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Hernández, líder del Cuerpo Académico en Comunicación Responsable de la UAP, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra institución y coordinadora de comunicación del posgrado y modalidades alternativas de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias. Gracias también a la doctora Paola Rivera Salas, miembro del Cuerpo Académico en Comunicación Responsable de la UAP, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Casa de Estudios, y muchas gracias también a la licenciada Ruth Scarlett Robles Ábalos, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, miembro colaborador del Cuerpo Académico en Comunicación Responsable de la UAP. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, como siempre, su casa. Gracias. Y pues de esta manera llegamos al final de Informativo UAP. Gracias por su compañía. Soy Laura Montiel. Gracias y disfrute la noche. Apenas empieza.